No importa, ahí se ve, dice planes de mejora del servicio de medicina materna fetal. La idea es trasladar toda acción de mejora a nivel nacional, desde lo local, desde lo institucional a lo nacional. Empezamos el rol de mejoramiento de la calidad de las evaluaciones ecográficas en base a algunas debilidades que se detectaron. Y eso es lo que debemos nosotros tener presente al estar acá en este momento y vamos a tratar de socializar algunas acciones que tienen que ver con el ordenamiento del tipo de ecografía, con la calidad de la evaluación ecográfica, con el nivel de complejidad de la evaluación ecográfica. Y esto no es por un capricho mío o de un grupo, sino de unas normativas directrices internacionales en base a nivelaciones de ecografía, la estándar o básica, la limitada y la especializada. Cada una con módulos de imagen diferente, con tiempos de evaluación diferentes, y que en determinados países les han cambiado de nombre, les han denominado de diferente nombre. Acá, por ejemplo, de ecografía del primer trimestre especializada le han puesto el nombre de genética, ¿no? En otras partes del mundo también le han puesto el término genético, ¿no? Pero no se ha normado, no se ha especificado qué es lo que incluye ese tipo de ecografía y cómo la podemos diferenciar de la otra que se hace también a la misma edad de gestación. Eso ya está socializado a nivel institucional. Le hemos pedido que se haga una directiva con tendencia a hacerlo ministerial, pero lo administrativo demora. Y antes de que salga lo administrativo debemos ya ir avanzando, ¿no? Dos temas que vamos a tocar acá, de evaluación del bienestar. ¿Cómo lo podemos definir, la evaluación del bienestar? Lo típicamente que conocemos nosotros es el perfil biofísico fetal. Escuchamos bienestar y se nos viene a la mente perfil biofísico fetal, ¿no? ¿Y qué evalúa? Ya el doctor Limay va a precisar cómo evalúa los componentes en relación al perfil biofísico. Y otra evaluación que vamos a tocar acá es la evaluación Doppler, ¿no? Los dos son tipos de evaluación especializada, que puede obviamente realizarla aquel personal que está capacitado en ese tipo de evaluación. Para detectar un perfil biofísico anormal, el evaluador tiene que evidenciar en fetos normales cuáles son esas características que va a documentar que están ausentes o disminuidas en un bebé enfermo o de riesgo. Igual, el Doppler es un alcance novedoso aún para el Perú, que desde hace ya muchos años nos está acercando al estado fisiológico del feto en riesgo, es lo más cercano que podemos tener a la hemodinámica fetal. Y se ha convertido desde una prueba anteriormente solamente recuperativa o indicador de un daño, hacia ahora una prueba que es predictiva en diferentes situaciones. Pero obviamente exige conocer el alcance y conocer qué tipo de prueba dentro de los tipos diferentes de evaluación Doppler vascular es el que requiere determinado feto. Una de las medidas que se ha visto a nivel internacional como una medida de impacto, incluso ha sido establecido por una de las guías de ISO como una necesidad primaria, es la precisión de la edad de gestación. ¿Por qué? Porque en nuestro país lamentablemente impacta y ustedes lo están viendo. Cuando ustedes tengan acceso a una paciente que llega y les pregunte, señora, su última regla, señora, su edad de gestación, y la paciente les diga simplemente, no sé, en la historia está, véalo ahí, ¿no? Y ustedes hacen una biometría y no saben cómo comparar, con qué comparar, no saben cómo detectar un crecimiento anormal o supranormal, no saben cómo comparar la evaluación Doppler con esa edad biométrica o con la edad real. Es realmente una necesidad que está impactando, ¿no? Nuestras pacientes en nuestro ámbito, muchas pacientes llegan con desenlaces adversos y muchas de ellas han terminado muertos y asfixiados asociadamente a fallas en la edad de gestación, dramáticamente. Pacientes que llegan con una biometría de 34 semanas y de pronto se hospitaliza y se espera que madure el pulmón con corticoides y se ovita y lamentablemente por ahí después se entera uno que tenía 38 semanas, ¿no? Es significativo esta necesidad. Por tanto, se ha quedado en el servicio de medicina fetal, en la institución, que toda evaluación ecográfica se anteponga la edad real. Es decir, el evaluador tendrá que pedir, tendrá que precisar la edad
real, pedir el carnet de control, pedir la primera ecografía. Y gran ayuda tenemos nosotros cuando los evaluadores de la consulta nos ponen en el carnet FUR estimada por eco precoz o fecha probable de parto estimada por eco precoz, o cuando lo pongan en la orden médica y nosotros simplemente llegue la paciente y lo ingresamos al ecógrafo. Y cuando sale la biometría, les va a salir un percentil de peso y automáticamente les va a salir el percentil de peso. No es lo mismo un percentil 11 que un percentil 50, porque al 11 usted ya le debe estar haciendo una evaluación biofísica, una evaluación hemodinámica o sugiriendo una evaluación a corto plazo, porque ese bebé puede en corto plazo manifestarse como un RCIO y el RCIO explica el 20% de la mortalidad perinatal a nivel mundial. Rutinariamente debe informarse el percentil. Si nosotros no incorporamos la edad real ni determinamos rutinariamente el percentil de peso, ¿cómo podemos mejorar la detección de aquellos fetos que se van a terminar muriendo con mayor probabilidad, que son los RCIU? ¿Cómo podemos manejar un embarazo prolongado? ¿Cómo podemos manejar una preeclampsia con características de severidad o casi severidad cuando está muy cercana a las 34 semanas y esperamos que madure el pulmón? Esos informes ecográficos que ven ustedes ahí, donde se dice gestación única activa de 31 semanas, 2 días por biometría, deben quedar en el pasado, a todo nivel, MINSA, de salud, privado, fuerzas policiales. Ese tipo de reportes deben quedar en el olvido, en el pasado, y deben empezar ustedes a pasar de esa simple evaluación a una que incorpore la edad real de la paciente. Y poniendo ahí por qué medio lo está determinando. Por una ecografía precoz, por una ecografía de segundo trimestre, por una FUR estimada, pero debe estar bien arriba de la conclusión. Rutinariamente el percentil y sobre eso la evaluación. Si uno no determina el percentil, no puede dirigir sus evaluaciones. No es lo mismo hacer una evaluación hemodinámica o biofísica a un bebé con el percentil 4 que a un bebé en el percentil 70. La evaluación, como ustedes vamos a ver en este momento, es muy diferente. Esta es una evaluación institucional, aleatoria, no estadística objetiva, de cómo ha ido el avance en cuanto al primer punto. Reportan rutinariamente la edad real y el percentil de peso en la conclusión total. Antes del 2018, un 5%. A septiembre del 2018, un 40%. A junio del 2019, un 70%. Es decir, todavía hay una brecha. Estamos pasando a un mundo en el cual la verdad ya no es considerada necesaria. Ustedes mismos, nosotros mismos como personas individuales, vemos que ya no se le llama tal rótulo a una situación. Ya lo biológico ya no es determinante. Así nosotros debemos rescatar la biología, rescatar la verdad real, o si no, seguir viviendo una ilusión de edad biométrica y fallando en manejos, fallando en detecciones. No hay ninguna normativa internacional ni en cualquier parte del mundo que especifique usted debe limitarse a lo biométrico. Siempre se antepone en diversas guías la precisión de la edad es una necesidad de salud pública a nivel mundial. Reportan la evaluación anatómica básica y el ILA en consulta externa. Aquellos que hacen evaluación básica del segundo trimestre, tercer trimestre, deben cambiar la forma de evaluación. No reportar lo anatómico, el líquido amniótico, es menos de lo básico. Son ecografías que no tienen los criterios mínimos para lo básico. ¿Cómo podemos ansiar llegar a lo especializado si ni lo básico estamos haciéndolo bien? ¿Cómo pretendemos ordenar el sistema nacional si nosotros aún no lo estamos ordenando internamente? Es necesario que abordemos este tema muy particularmente. Realizan y reportan rutinariamente evaluación Doppler cerebral, además de arteria umbilical en Doppler de emergencia, ¿no? De 15% a 50% a 70%. Y gracias a la evaluación conjunta que tenemos con los residentes
Y esto nos va a permitir detectar fetos en riesgo y además tener documentación para hacer investigaciones, seguimientos. Si nosotros no evaluamos un vaso, ¿cómo vamos a ser expertos en evaluar ese vaso cuando llegue el feto que verdaderamente lo requiera? Esta, eh, Estos avances, yo soy consciente de que no se están aplicando a nivel nacional, a pesar de que lo hemos recomendado, lo hemos sugerido. Nosotros no tenemos injerencia para hacer nuestras sugerencias una obligación, pero apelamos, llamamos a que lo consideren porque los eventos adversos asociados son numerables. Eh, la ventana de oportunidad del primer trimestre, ventana de oportunidades prioritariamente para el Perú. Nosotros no tenemos como prioridad detectar síndrome de Down. Nuestra prioridad es detectar el riesgo de preeclampsia, que es la causa primera de mortalidad materna en el Perú. Por tanto, los esfuerzos que tiene Escandinavia, Nueva Zelanda, de detectar el síndrome de cromosomopatía, no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe convertirse en accesar a las pacientes a una prueba ecográfica integrada que permita predecir preeclampsia, predecir RCU, hacer medidas de prevención con profilaxis como aspirina, que actualmente se está evidenciando buena disminución. Anomalías mayores que permiten hacer un seguimiento de estas pacientes. Las cromosomopatías son parte integral, pero no la prioridad. Eh, Complicaciones del embarazo, complicaciones monocoriales, eh, pacientes que van a tener riesgo de hacer sufrimiento fetal, riesgo de hacer insuficiencia placentaria, y todo desde un punto de vista de nivel de complejidad. Si yo a una paciente le hago LSN y le hago TN, eso no es ecografía genética. Eso no es ni lo básico de una ecografía del primer trimestre. Las prioridades, esa pirámide que ustedes pueden haber encontrado en algunas otras publicaciones, donde la primera, la base, el primer trimestre anteponga el riesgo de cromosomopatías, para nuestro país, les reitero, debe ser preeclampsia, RCU. Hay intervenciones de impacto en medicina fetal que requiere el Perú. Búsqueda, identificación y manejo de RCU. ¿Por qué? Porque ocurre en 10 a 15% de nacidos vivos no anómalos y es el 20% aproximadamente a nivel mundial de la causa de mortalidad perinatal y además de la causa de desarrollo neurológico anormal y de riesgo de enfermedad del adulto. Búsqueda, detección y manejo del embarazo a término y post-término con insuficiencia placentaria, sufrimiento fetal agudo, porque esto actualmente ya puede predecirse y puede evitarse. Y los fetos que no mueren igualmente están colaborando a una población con limitaciones en la vida postnatal. Predicción, búsqueda, identificación y manejo de trastornos hipertensivos, comorbilidad materna, detección y manejo de monocoriales. Tenemos actualmente en el Instituto de Manejo con Láser, tenemos actualmente la disponibilidad de cirugía intrauterina. Un monocorial con síndrome de transfusión feto-fetal no puede estarse siguiendo y controlándose en una provincia. Ese bebé merece una referencia, pues hay actualmente disponibilidad de láser que impacta significativamente en esos bebés. Búsqueda, detección y manejo de acretismo placentario. Ustedes en global, yo los llamo a que fortalezcan sus capacidades de detectar acretismo, porque si la frecuencia de hoy día es X, en unos 5 años va a ser unos 3 veces más la posibilidad de tener una placenta ácreta. El desprendimiento prematuro de placenta, que se asocia a comorbilidades como déficit de crecimiento, trastornos hipertensivos, reproducción asistida, va a aumentar. Igualmente, ustedes tienen que fortalecer esa detección. El rol del Doppler, de la cardiotocografía y de la evaluación biofísica en la reducción de la mortalidad perinatal. Nuestra gran
masa de muertes perinatales no son RCIU. Recuerden, el RCIU son 10 a 15% y el 85% son crecimientos normales. Y la gran masa de muertes perinatales proceden de los fetos de crecimiento normal. Sí, de aquellos que ustedes en algún momento habrán escuchado, ese bebé no necesitaba Doppler, porque el Doppler se reserva para el feto pequeño. Entonces, ¿cómo evito la muerte de un crecimiento normal? ¿Cómo se muere ese bebé? Se muere con todo el árbol vascular periférico normal. Eso no puede ser, no podemos seguir en esa concepción que un bebé de 4 kilos se muere con toda su vasculatura normal. Y las cromosomopatías. Y que tenemos potencial para lograrlo, porque tenemos una cuantiosa oferta ecográfica a nivel nacional. Tenemos una abrumadora oferta ecográfica. Lo que falta es precisar cómo disgrego los niveles de complejidad, qué debo buscar yo para satisfacer el primer nivel, qué me faltó para yo lograr el tercer nivel o la evaluación especializada, y cómo debo referirlo, y cómo debo adiestrarme, y cómo debo cambiar, y cómo debo ofrecer en un lapso una evaluación cada vez más compleja a una determinada gestante, a una determinada población. Condiciones de alto riesgo que requieren vigilancia, lo que nosotros conocemos, ¿no? Ponemos una palabra, preeclampsia, ¿requiere vigilancia? Obviamente que requiere vigilancia. Obesidad, trastorno hipertensivo, hemorragias, cualquiera de esas circunstancias, cualquiera de esos factores de riesgo, llámelo en castellano o en inglés, ya lo diga la ISO o el Royal College o cualquier entidad, son condiciones de alto riesgo. El detalle es cómo yo vigilo a una obesa, que su bebé tiene 4 kilos, y cómo vigilo a una obesa que su bebé tiene un RCIU severo. No es lo mismo. ¿Qué feto requiere evaluación del bienestar? Conversaba con el doctor Cafici. ¿Qué feto requiere una evaluación del bienestar fetal? ¿Qué evaluación requiere una persona sana? Yo, por ejemplo, ¿qué evaluación requiero? ¿Estaré sano? ¿No? Obviamente, no sé si estoy sano. Para yo documentar si estoy sano, yo tendré que someterme a un tamizaje. Colesterol, perfil lipídico, antígeno prostático específico, tacto rectal, ¿no? Si no, yo no puedo documentar que estoy sano. Y eso mismo se extrapola al feto. ¿Cómo yo puedo decir que ese feto está sano? Si yo documento que un feto está sano, lo habré sometido a una serie de evaluaciones de tamizaje para documentar su estado de sano, igual que nosotros. Y en sí, un feto sano, idealmente, no requeriría ninguna prueba. ¿Qué prueba requeriría un feto sano? Ninguna, ¿no? Pero es diferente a un feto en riesgo. Y por eso hay necesidad de diferenciar a un feto sano de a un feto en riesgo. Y un feto en riesgo puede ser un feto morfológicamente normal. Puede ser un feto pequeño, por ejemplo, por el peso. Puede ser un feto adecuado por el peso o puede ser un feto grande para el peso. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos puede tener circunstancias como, por ejemplo, una isoinmunización materna, que es independientemente del peso, una obesidad materna que puede ser independiente del peso, ¿no? O una colestasis que puede ser independiente del peso. Actualmente tenemos en maternidad una paciente con referida de Loreto por embarazo monocoriónico. Saludos para Loreto si alguien nos está escuchando, ¿no? Referida hace ya más o menos 2 semanas, monocoriónico, síndrome de transfusión feto-fetal con un feto muerto y con colestasis, ¿no? Felizmente hasta el momento el feto sobreviviente está estable. No ha hecho síndrome de transfusión feto-fetal agudo, está con su insuficiencia mitral y tricuspidia, biofísicamente está normal y ya tiene 26 semanas y media, ya llegó a la etapa de viabilidad mínima según edad gestacional, ¿no?
pero ese feto sigue portando su rótulo, su cartel que dice feto en riesgo de muerte intrauterina, ¿no? Si agrega algún cambio hemodinámico, biofísico en estos días, ese riesgo va a ir aumentando progresivamente. El grado placentario, les pregunto, ¿qué grado es esta placenta? Y me dicen grado 1. A otro evaluador, ¿qué grado es? Grado 3. A otro, grado 2. Y eso ratifica lo que dicen los estudios. El grado placentario demuestra una variabilidad interobservador alta, pero las justificaciones son que los evaluados no tienen fijo cómo calificar el grado placentario 3, especialmente, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos muy fijo cómo detectar un acretismo, cómo determinar el grado placentario, cómo podemos determinar una madurez placentaria precoz y cómo podemos determinar un acretismo placentario. Vemos a la izquierda las lesiones de Granum, vemos a la derecha los mecanismos hemodinámicos, ¿no? Áreas o parches ecogénicos, que ven ustedes acá, áreas o parches ecogénicos, como vemos en esta placenta, en una gestación con RCU severo de 24 semanas, con umbilical reversa y ducto venoso con episodio de reverso, 24 semanas. Paciente con lupus, que según lo que encontramos en estos ayer, ¿no? La posibilidad de muerte intrauterina a corto plazo es altísima. Y lamentablemente está en una etapa de inviabilidad, todavía, generalmente de inviabilidad. Una gráfica. El grado esperado según edad de gestación. Madurez placentaria precoz es aquella que se documenta antes de las 36 semanas. ¿Dónde tendría más impacto? Antes de las 32 semanas. ¿No? Pasamos a identificación del feto pequeño. Hay limitaciones cuando identificamos el feto pequeño. Primero, que hay débil comprensión del crecimiento normal y terminología confusa. Que no hay uso de un algoritmo diagnóstico. El algoritmo diagnóstico no incluye la edad real, la determinación rutinaria del peso. Esa es la edad. Esa es una limitación, ¿no? Me gustaría que después de esta presentación, todos aquellos que tengan un contacto con una ecografía obstétrica, en su reporte, a partir de mañana pongan gestación de 40 semanas por eco precoz o FUR, lo que sea, y abajo, percentil tanto. Señora, no se preocupe, percentil 40, el resto está normal, ¿no? Rutinariamente. Inexactitud biométrica o del peso fetal, debilidades biométricas que tenemos que fortalecer. No determinación rutinaria del percentil, variabilidad de tablas de peso, es decir, hay una variedad de tablas de peso. ¿Cuántos usan Hadlock para ponderar, para estimar el crecimiento fetal? ¿Cuántos usan lo que dice el ecógrafo? Williams. ¿Cuántos usan lo que dice una gigantografía? Ticona. ¿Cuántos usan lo que dice otra gigantografía? Luchenko. ¿Cuántos usan lo que dijeron hace unos años? Integrov. ¿Cuántos usan lo que sacaron hace cientos de años? Impromi, años 70. ¿Cuántos usan una tabla interamericana, norteamericana? Fenton. ¿Cuántos usan otra tabla? OMS. Hay una variabilidad de tablas de referencia. Flujogramas diagnósticos no son sensibles. Hay débil comprensión en la hemodinámica de Doppler, debilidades técnicas en Doppler, referencias variables. Hay referencias variables en Doppler. Les pregunto, pregunta examen. ¿Qué tabla de referencia usa usted para Doppler de arteria umbilical? ¿Qué me responden? Caso de la vida real. Me responden la del doctor Castillo. Digo, yo no he hecho ninguna tabla de referencia. Tienes que decirme Arduini, Achat, Parra, Giovanni. ¿Qué más hay? Cerebral Media. ¿Qué tabla usan? No, yo uso el calculador de la Fetal Medicine Foundation. ¿Y la Fetal Medicine Foundation qué tabla de referencia usa? No, yo uso el calculador de la Fundación de Barcelona. ¿Y Barcelona qué tabla de referencia usa? Porque las dos discrepan dramáticamente. Londres ya no usa Arduini para umbilical. Barcelona
Solo Barcelona usa Arduino para umbilical. Primera explicación de por qué fallan en detectar RCU y por qué, teniendo los valores normales como Doppler umbilical, ellos presentan una tasa de desenlaces adversos del 10% en bebés supuestamente pequeños, constitucionales o solo PEG. Débil comprensión en fisiopatología y presentación del RCU, baja uniformidad en el manejo de RCU. Es lo que establece la guía del RCU de Maternidad en Lima, que se parece a la última. La anterior diapositiva establecía que era sinónimo de lo que establece la guía de biometría y evaluación de crecimiento de la ISO, en el cual ven un feto pequeño ponderalmente, es decir, menor de percentil 10, y el reto diagnóstico analítico es crecimiento normal, que representa un pequeño constitucional, o crecimiento anormal, que representa un desnutrido, un malnutrido o un RCU. No ve la discrepancia entre RCU y PEG. Yo sé que muchos tienen la concepción de que PEG es una concepción diagnóstica, es un concepto, pero eso solamente lo está manejando Barcelona y un grupo de países que tienen mucha dependencia de Barcelona. Y eso no es de aplicación mundial. Lo de aplicación mundial es, en un feto pequeño menor de percentil 10, usted tiene la obligación de hacer diagnóstico, de hacer medicina y decir si es sano o constitucional, normal, o es restricción de crecimiento intrauterino. El no poder hacer esa disgregación genera daño. Parte del algoritmo en el cual el primer paso era determinar la edad de gestación. Si usted quiere identificar un feto en riesgo desde el punto de vista ese de bebé desnutrido, tiene que tener la edad de gestación real y sobre eso determinar el percentil de crecimiento. Hay formas de determinar la edad real, de decir si esa FUR que me ha dado, mira, la FUR varió 5 días con la eco precoz, entonces cámbiale. No, eso no puede cambiarse. Solamente aquello que varía más de 7 días se puede cambiar. Si varía menos de 7 días con la ecografía precoz bien realizada, no puede cambiarse la FUR. Cálculo de peso fetal. Hasta el momento las fórmulas que mundialmente están dando buena sensibilidad, predicción, son la Hadley con 4 variables y la de 3 variables. A pesar de que la de 3 variables ya la han propuesto por ahí, de que sería la más recomendada. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra población tiene fémur corto por naturaleza. Hay diferencias significativas en fémur corto. Entonces, el DBP, retirar el DBP de nuestra población no va a generar tanto impacto como el que retiremos el fémur de nuestra población. Son las diferentes tablas de crecimiento que se están usando, que encuentra una evaluación de diferentes curvas, que la de Hadlock frente a Eticona, Williams, Crampel es una fetal peruana, Impromi, usamos nosotros en el instituto, no podemos erradicarla, necesitamos más poder para erradicarla, Intergrowth, fetal o neonatal, la de Hadlock es la más sensible para la detección de déficit de crecimiento fetal con desenlace adverso. Y la tabla de OMS que salió el año 2017 es altamente comparable a la de Hadlock.